eh, ¿qué tan importante o tú ves lo mismo? Las universidades empezaron a protestar y yo no sabía esto, no, la verdad que ignoraba las inversiones que tienen muchas universidades que asesoran a Israel, al gobierno Israel, a las Fuerzas Armadas. No es solamente la Universidad de Columbia, sino inclusive la de Montreal, McGill y muchas universidades. Google, inclusive también asesorando, proviendo de inteligencia artificial, ayudando. Y el caso de trabajadores de Google que fueron suspendidos. Sí. Creo que así inició de esta parte las manifestaciones, decir, no inviertan el dinero de nuestras colegiaturas, de lo que pagamos en ayudar a Israel en este genocidio. Uh-huh. No es clave y muy importante este punto de el dinero, primero de las universidades que están asesorando a Israel, y por eso creo que sí es muy importante que los estudiantes se manifiesten, porque estoy seguro que muchos no sabíamos de esto y el papel que juegan las universidades en asesorando al gobierno de Israel. Uh-huh. Sí, hay como dos facetas. Como lo mencionas, por ejemplo, incluso el patrocinio y el envío de tecnócratas graduados de esas instituciones a suelo de la Palestina ocupada para formar en las líneas del ente sionista. También creo que tiene mucho que ver las posturas oficiales de cada universidad, de cada rectoría, por decirlo, contextualizar en el caso mexicano, y su postura tradicional de estar cercanos al sionismo. No nada más ocurre en Estados Unidos, también ocurre, por ejemplo, en suelo mexicano. Por ejemplo, la UNAM, por citar un caso, y si no me equivoco, el Poli también, tienen acuerdos estratégicos con las universidades sionistas, con la Universidad Hebrea de Jerusalén, etcétera, etcétera, de intercambios culturales, de becas, de proyectos de investigación conjunta, que generalmente lo que hacen estas universidades en la Palestina ocupada, sionistas, es becar a estudiantes mexicanos o de otro contexto y enviarlos durante una temporada a Israel, porque obviamente en el momento en que te pagan un viaje y una estadía en la Palestina ocupada, pues de alguna u otra manera es un mecanismo de propaganda también, ¿no? Y además, por supuesto, sin mencionar el caso estadounidense, que es muy emblemático ya, los millones de dólares y la asistencia también estructural, estratégica entre las universidades, que a fin de cuentas han funcionado, hay que entenderlo también. Las universidades funcionan como los think tanks tradicionales, tanto del gobierno estadounidense, pero también del gobierno sionista, que a fin de cuentas es una extensión del mismo poder angloparlante, tanto estadounidense como británico a nivel planetario. Entonces, muchos de estos egresados prácticamente tienen pase directo, ya sea al ente sionista o incluso a empresas, a multinacionales. Citaste el caso de Google, agregaría, por ejemplo, HP en cuestiones tecnológicas y prácticamente todo el entramado de Silicon Valley que trabaja codo a codo con el ente sionista. Facebook también, recordemos esas escenas de hace unos años en que Mark Zuckerberg posaba codo a codo con Netanyahu, porque prácticamente hay que entender también a Israel como un laboratorio de guerra por parte de Estados Unidos y de Eurooccidente. Las mismas técnicas que se van a utilizar en contra del pueblo palestino posteriormente las van a aplicar en sus respectivos contextos, en sus respectivas naciones o en contra de otros pueblos. No nada más en cuestiones de la guerra material, digamos, de asesores de inteligencia o de contrainsurgencia o represión, sino también la guerra de alta tecnología, la guerra informática. Y justamente en eso es lo que buscan en el MIT, en UCLA, en el sur de California, en Columbia, etcétera, etcétera, en Yale, en Princeton, en Harvard, en Cambridge, vaya, todas las grandes universidades de alto poder adquisitivo de la Ivy League, por decirlo. A mí me resulta impresionante que en universidades como Harvard, Yale, Princeton y en el otro contexto al otro lado del Atlántico como Oxford y Cambridge hayan surgido grupos de resistencia estudiantil que van en contra del proyecto sionista. Es lo más emblemático, no es cualquier universidad. Para ingresar a estas universidades es prácticamente imposible para la población a pie en suelo estadounidense o suelo británico, ¿no? Y ahora son la vanguardia de resistencia del pueblo palestino en esos países, ¿no? Que a fin de cuentas, tanto el Imperio Británico como Estados Unidos son se asumen la paternidad del proyecto sionista. Hay elecciones en Estados Unidos, si no me equivoco, en noviembre, y parece que Trump lleva una ligera ventaja, pero estas manifestaciones estudiantiles ha aumentado el rechazo
en la población de 18 a 34 años en cuanto a la administración de Biden. Si en este momento fueran las elecciones, lo más probable es que todas estas personas, todos estos estudiantes, todos esos jóvenes que están en contra de la ayuda financiera de Estados Unidos a Israel, se abstengan, no es que vayan a votar por Trump. Y casi es un pase automático de Trump. No es vital estas manifestaciones, y a lo mejor soy muy ingenuo, que Biden, la administración de Biden, pues decida darle un regaño o decir los fondos que acabamos de aprobar los vamos a detener hasta que haya un cese al fuego de unos meses. No hay una posibilidad que por estas manifestaciones, por esta impopularidad de Joe Biden entre los jóvenes, pueda cambiar la administración de Biden, no por creer en que es lo correcto, sino por una conveniencia de ver que están perdiendo el voto joven y el voto árabe. Bueno, también hay que mencionar que no recientemente, en las últimas semanas, por lo menos públicamente, la Casa Blanca muy tímidamente también amonestó a la cúpula sionista, principalmente a Netanyahu, por las acciones en contra de la población palestina. Incluso cuando salieron casos como World Central Kitchen, esta organización que llevaba catering humanitario a la población palestina, que fueron asesinados sus miembros, muchos de ellos de países occidentales. Eso, por supuesto, no detuvo las atrocidades sionistas. De hecho, Netanyahu mencionó hace 48 horas, más o menos 2 días, que aunque existe un cese al fuego en algunos contextos, ellos no van a detenerse en su guerra en contra de Hamas, por supuesto en contra de la población palestina, que es un cese al fuego, sería un cese al fuego temporal, porque hay que entender, en este momento, por ejemplo, en suelo gazatí, en suelo palestino, al sur de la franja de Gaza, Estados Unidos, en colaboración con el ente, está construyendo un puerto. Este puerto públicamente han mencionado que va a ser para llevar ayuda humanitaria, sin embargo sabemos perfectamente que no lo es. Es un puerto para el desembarco de tropas y para la salida de la población palestina en caso de que el proyecto de etnocidio en contra de Palestina prosiga y desplazar a más o menos 2.200.000 gazatíes en dirección al Sinaí egipcio. Eso es lo que buscan a fin de cuentas, ¿no? Y de hecho, también hay que entender que tiene razón. A fin de cuentas, el voto estudiantil de un sector también, obviamente no toda la población estudiantil de Estados Unidos, que si no me equivoco suman alrededor de 40-50 millones de estudiantes de nivel superior, va a ir en contra de Biden y no va a votar por Trump, porque a fin de cuentas son dos caras de la misma moneda. Recordemos que con el retorno de Netanyahu al poder, regresa empoderado por Trump a partir de 2017, cuando lo que se reacciona a la gran marcha de retorno, que una marcha pacífica palestina acaba con 1.500 personas asesinadas por el ente, y además el traslado de la embajada a Jerusalén, de la embajada estadounidense a Jerusalén, la normalización con las petromonarquías wahabíes en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos. Entonces, sin importar quién gane, a fin de cuentas, en la cúpula estadounidense, que creo que ahí es muy claro que van en unísono, sin importar quién está en el poder, ya sea Biden o ya sea Trump, o incluso personajes como Kamala Harris, si es que Biden no accede a la presidencia, o Anthony Blinken, dependiendo quién coloquen en el poder. El proyecto de existencia y perpetuidad del proyecto israelí es una prioridad para Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, Biden yo creo que ni siquiera va por un segundo periodo, seguramente será Kamala Harris la candidata, porque Biden obviamente por los problemas que públicamente muestra, probablemente no repita, ¿no? Pero más allá de esto, lamentablemente gane quien gane, incluso lo mencionaba, ¿no? Incluso RFK, pues es un personaje nefasto con respecto a lo de Palestina, ¿no? Ahí podemos ver que han cerrado filas con respecto a esto y lamentablemente ya incluso las protestas estudiantiles no les interesa en lo más mínimo, es salvaguardar la integridad, pues, de Israel como tal. ¿Tú no ves ninguna posibilidad de que puedan recular el gobierno de Biden y poner un alto al paquete económico que acaban de aprobar si no hay un cese al fuego? ¿Tú no ves esa posibilidad de cambio por ningún lado?
Igual para que la gente lo sepa, recientemente el gobierno estadounidense aprobó un paquete de 100 mil millones de dólares que va a estar dividido la mayor parte para lo que queda de Ucrania de Volodymyr Zelensky, luego le sigue el ente sionista y finalmente el portaaviones, la provincia renegada de Taiwán, porque son las tres prioridades justamente estadounidenses: ir en contra de China, ir en contra de Rusia y salvaguardar la existencia del ente sionista israelí. Creo que podrían recular un poco si es que la popularidad de Biden llega, es que también ya está a niveles, dependiendo del sondeo, algunos le dan un 20, otros un 15, o sea, más bajo no podría caer. Creo que también se debe a que no nada más es con respecto a la permanencia del proyecto israelí, sino también creo que tiene mucho que ver con la existencia y la supremacía estadounidense. Se están jugando todos los estadounidenses y también sus satélites europeos. No nada más está en peligro la continuidad de Israel como tal, como proyecto colonial, sino también la supremacía estadounidense en la región incluso, ¿no? Y vemos el papel que han tenido últimamente, por supuesto, la República Islámica de Irán, pero también la Federación Rusa y la República Popular de China en la región. Entonces yo creo, incluso, digamos que Biden le torna la espalda a Netanyahu por completo. No sé qué sea más peligroso, que Netanyahu le suelten la correa y vaya en contra del pueblo palestino sin buscar la mediación o el permiso por parte de Washington, porque Netanyahu, con tal de... Es muy parecido a lo que ocurre en el escenario interno sionista, a lo que ocurre en suelo estadounidense, en Washington, ¿no? Hay que entender que Netanyahu llega al poder, retorna al poder a finales de 2022 en un escenario de confrontación entre otros sectores de la cúpula sionista por los cargos que se le imputaban, nepotismo, tráfico de... en fin, una multitud de acusaciones en su contra porque es un gángster, es un genocida, pero también es un gángster, ¿no? Entonces, Netanyahu lo que él busca también es perpetuar este proceso de exterminio del pueblo palestino para perpetuar su gobierno. Y también atentos, porque en este momento, no en el escenario estadounidense, sino en los Países Bajos, en la Corte Penal de Justicia, probablemente sí gira una orden de aprehensión por crímenes contra la humanidad en contra de Netanyahu y probablemente con otros personajes cercanos a Netanyahu. Puede ser que Yoav Galant y Benny Gantz, aunque yo le apuesto más al círculo cercano a Netanyahu, como Ben Gvir o Smotrich. Entonces, es curioso que en ese momento cuando se anuncia esto, Washington de hecho declara que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre el ente sionista. Entonces, ¿quién tiene jurisdicción sobre el ente sionista, no? Y eso responde hasta dónde están dispuestos a llegar. Y por otro lado tenemos el otro tribunal, que es la Corte Internacional de Justicia, que probablemente también declare al ente sionista como un estado genocida en contra del pueblo palestino. Entonces, suena terrorífico, pero yo me atreveré a decir que pase lo que pase en las elecciones, ya sea Trump, ya sea Biden, ya sea cualquier otro personaje, o incluso rompiendo, por lo menos públicamente, relaciones con Netanyahu y la cúpula sionista, yo no creo que esto lleve a frenarlos. Yo creo que en este momento están empoderados, y más con lo que está ocurriendo en suelo estadounidense, que están dispuestos a aplastar manifestaciones populares de estudiantes con tal de mantener la buena imagen, entre comillas, de Israel, ¿no?